pendientes. Bueno, hecho una cosa que no hay que perder de vista. Si se acuerdan en la sesión del pasado 10 de mayo, que ya casi tiene un mes, fíjense de qué hablamos de eso. Platicamos sobre el problema prototípico y la evidencia integradora. No, dijimos que el tema lo íbamos a centrar específicamente en el problema mundial de las drogas, aunque el programa nos habla, ¿no?, de la delincuencia organizada y el terrorismo también, ¿no? Eh, si es así, acuérdense que también dijimos que parte de la actividad, digamos, que constaría de dos cosas, ¿no? Harían una nota muy sencilla de una página, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿qué opciones tiene México para hacerle frente al problema mundial de las drogas? Entonces, una cuartilla no más que eso, ¿no? Para dar alguna solución. Ustedes se puede ser una solución general, ¿no? A ver qué se les ocurre. O algo muy específico, ¿eh? O sea, yo creo que por mi casa podrían poner, no sé, eh, un centro de atención a las adicciones o algo más personal a lo mejor, ¿no? Yo estoy a favor de la legalización y creo que podría ser una solución porque a veces, bueno, o sea, hay muchas opciones ahí que cada uno puede plantear. Y luego, eso entregarían el lunes siguiente, por si no se acuerdan. Y luego, si mal no recuerdo, el 21 de junio entregarían un cartel, ¿no?, donde básicamente nos plantearan de manera gráfica su respuesta. Como es un cartel, de manera principal les pediría que, o sea, de manera predominante utilizaran imágenes para el cartel, ¿no? Hay una idea de carteles escolares o académicos que yo digo que no son carteles, ¿no? Son como infografías gigantescas, entonces puro texto y un par de imágenes. Que no es el caso, me gustaría que trataran de hacer carteles. A ver, no voy a calificar la parte artística porque pues yo eso, si yo eso no le hago, ¿verdad? Pues como les voy a pedir algo que yo ni puedo hacer. Pero lo que sí les voy a pedir es que me pongan empeño, ¿no? Es individual, ¿no? De todos modos, por si alguien no se acuerda o no estaba, porque ese día éramos muy poquititos, está la grabación del 10 de mayo. Y ahí está lo que hay que hacer. Bueno, también para decirles que ya estamos a nada de concluir el curso, ¿no? Fíjense, para que se hagan una idea. El 28 de junio sería nuestra última clase para ver, para entrega de calificaciones. Eso querría decir que el 21 de junio, lunes, sería la clase en la que haremos un examen muy sencillo, ¿no? 30 preguntas, las presentaciones van a ser su guía. Voy a revisar si están todas arriba y si en la que me falte las voy subiendo. Y pues ya solo nos quedan entonces dos clases, ¿no? La del 7 y la de 14 si no contamos la del día de hoy. Entonces ya estamos así en el final. Yo tengo el compromiso de acabar de calificar antes de que llegue, al menos la entrega del trabajo final. O sea, yo tengo que acabar de calificar todo esto antes de que se me llegue la mitad de junio. Les debo un montón de cosas, ya lo sé. Pero eso a ustedes les sirve porque entonces como no he calificado todo, pues los que no han entregado cosas, es su momento de gloria, ¿no? Para ponerse al corriente. Los que ya entregaron, pues no se preocupen, ¿no? Ya lo hicieron. Bueno, a ver, de esto, quejas, dudas, aclaraciones. Pues hasta entonces, ahorita, ¿no, profesor? Por el momento nada, profe. Yo sí tengo Nelly. una, profe. Bueno, lo que dice usted sobre pues la propuesta que vamos a poner es para el siguiente lunes y para el lunes que viene, o sea, dentro de 15 es lo del cartel. En 21 días es el cartel, fíjate. En una semana sería la respuesta y luego tienes como 2 semanas para hacer el cartel y luego ya lo entregas. ¿Sale? Ok, gracias. No, hombre, de nada, Nelly. Bueno, vamos a empezar con este tema, ¿no? De que de alguna manera ya hemos conversado sobre esto, entonces no está tan pesado. Organizaciones no gubernamentales. Habíamos tratado de definirlas cuando veíamos la clasificación de 10 de Velasco. Creo que ahora queda
Espero que quede mucho más claro de qué se tratan. Son entes privados cuyo objeto es la organización de una parte de la sociedad alrededor de un fin establecido. Así de amplia la definición, así de amplio es el trabajo de las no gubernamentales, ¿no? Eh, Dependiendo a quién consulten, las organizaciones no gubernamentales, o sea, aquí caben cosas desde, digamos, digamos, la representación clásica, ¿no? Que son estas entidades privadas como Greenpeace, Amnistía Internacional o otras no fundaciones, también cabrían algunos centros académicos, ¿no? Como think tanks, entre otros, ¿no? Algunos dicen que esta clasificación habría que hacerla más restringida, porque no cabe todo aquí, ¿no? Hasta el narco, ¿no? Porque el narco también es un ente privado cuyo objeto general es organizar una parte de la sociedad alrededor de un fin, ¿no? Claro, su fin es ilícito, pero pues al final del día es lo mismo lo otro, ¿no? Ahora, es relevante hablar de estas entidades porque han transitado de ser entes nacionales, ¿no? ¿Han escuchado hablar de esta fundación, por ejemplo, Solo por Ayudar? No. Bueno, hay una de la que seguro sí. ¿Han escuchado hablar, por supuesto, de Fundación Teletón? Sí, eso sí. Sí, eso seguro, ¿no? Bueno, Fundación Teletón es una de estas, ¿no? Es un ente de estas características, un ente privado. O sea, privado quiere decir que las decisiones las toman los particulares dueños de la ESA, ¿no? De la entidad. No que sea una entidad que tenga recursos propios. Ojo, porque te quedamos financiamiento. En una clase anterior salió el tema de, ¿pero qué estamos hablando de que son privadas? Pues tienen dinero, ¿no? No necesariamente. El que sea una entidad privada no quiere decir que tenga recursos propios. Puede ser una entidad privada sin recursos propios. Nosotros mismos lo somos, ¿no? Digo, es una triste que lo diga así, pero digo, así es, ¿no? Estamos entes privados, pero pues, no siempre tenemos los recursos que quisiéramos, al menos. Eh, Así, los, digamos, una entidad como el Teletón, pues tiene trabajo solo a realizar en México. Hubo algunos intentos del Teletón por exportar el modelo a otros países, la verdad es que no les funcionó, ¿no? Y entonces creo que digo, han tenido problemas, ¿no? Para mantener los niveles de recaudación para ahora sí poner en marcha tantos centros que tiene, ¿no? El Teletón, y entonces eh, digamos, separó el proceso de la internacionalización del Teletón, ¿no? Pero hay otros entes que por sus características son o tienen intereses más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Por ejemplo, la Cruz Roja. A ver, ¿alguien sabe a qué se dedica la Cruz Roja? ¿A qué, profe? ¿A qué se dedica la Cruz Roja? Principalmente, bueno, pues es brindar servicios de salud de manera humanitaria, ¿no? Sin embargo, bueno, esto es a nivel mundial. Por eso es que realizan bueno, en un momento dado las colectas para solventar, obviamente, todos los gastos. El dinero prácticamente viene de todo lo que la sociedad en un momento dado les puede brindar. Sí, exacto, ¿no? Digamos que su objeto es la atención de poblaciones en riesgo de manera humanitaria. Las primeras a las que atendieron fue a personas en conflictos armados. Y bueno, han extendido su órbita. Hoy, por ejemplo, atienden migrantes en tránsito. Eso está interesante. Y la otra cosa que dijiste, pues está buena, ¿no? Que es que además de ser su financiamiento se debe principalmente a lo que recolecta, ¿no? De los particulares, y con eso se evita tener, digamos, cierta influencia de los gobiernos que les financien. Hacia el final vamos a dejar el tema del financiamiento, porque me parece que es lo más interesante de estas organizaciones. Bueno, su transnacionalización, de hecho, les ha llevado a
a que uno, estén cada vez más presentes en el diseño y ejecución de políticas públicas. Esto, digamos, en países como México está bien reglamentado, ¿no? O sea, cómo es que las organizaciones de la sociedad civil pueden colaborar con el gobierno, ¿no? En el diseño de políticas públicas, en su ejecución y hasta en su evaluación, ¿no? De hecho, acá en México el tema de la evaluación de políticas públicas es una lástima que no sea un asunto más difundido, ¿no? Pero pues algo que ya se hace y además es la sociedad civil la que evalúa lo que está mejor, ¿no? Claro, hay unas cosas así muy feas de evaluaciones, digamos, donde los entes públicos salen mal parados, pero bueno, para eso son las evaluaciones, ¿no? Ahora, no solo se trata de esto, ¿no? Sino también de su incidencia en algo que se llama la gobernanza global. ¿Habían escuchado ese término, el de la gobernanza global? No. Bueno. No, pero me imagino que debe de tratarse justamente al sistema que se utiliza, vamos, en su mayoría por parte de toda la, vamos, en un momento dado, al sistema de gobierno que se utiliza por parte de todos los países por lo regular. Más o menos, digamos, es un tanto más específico. Fíjate, hablamos de la gobernanza global como ese conjunto de instituciones, actores y normas que de manera directa o indirecta colaboran para la gestión de bienes públicos globales. A ver, si tuvieran que dar un ejemplo de un bien público global. ¿Cómo? Si tuvieran que dar un ejemplo de un bien público global. Pues las mismas instituciones educativas, ¿no? Pero digamos, están al cuidado, más que son bien público global, ese es un bien nacional, ¿no? O sea, cada estado es responsable de sus... ¿Ecosistema? Los ecosistemas puede ser, el agua... Más fuerte, Jocelyn. La seguridad puede ser también. La seguridad, exacto, es un bien público global. Fíjense, aparecen estos, digamos, estos elementos, ¿no? Que resultan, pues, de la mayor importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, no hay un solo estado que pueda controlarlos. De hecho, la seguridad es un buen ejemplo, ¿no? Pero también los ecosistemas, ¿no? El agua. Que tenga el control absoluto de estos bienes, ¿no? Y entonces, para gestionarlos, tampoco es que haya una sola institución, ¿no? O una sola norma que lo regule por completo. A ver, se han preguntado, ¿quién se encarga de la regulación del agua a nivel internacional? ¿Hay alguna entidad o no hay? A ver, ¿ustedes qué saben? ¿Creen que hay alguna entidad internacional, digamos, que se encargue de regular la gestión del agua o no hay? ¿O quién sabe? ¿Ustedes qué creen? No, sí la debería de haber. Bueno, a ver, debería, pero... Sí, pues podría ser la ONU, ¿no? Pues bueno, a ver, ahí va. Aunque como bien ustedes dicen, Ya lo debería. googleé, profe. ¿Nelly cuál? Ya lo googleé, dice que es el Banco Mundial. Ah, El Grupo Banco Mundial se pone la gestión de los recursos hídricos para pues, justamente esto. a ver, La seguridad hídrica y lograr objetivos del desarrollo sostenible. ahí vamos. Lo que pasa es que en realidad no hay una sola agencia del sistema de Naciones Unidas que se encargue del tema del agua. O sea, hay muchas. El Banco Mundial tiene una perspectiva y vamos a ver por qué. El Banco Mundial tiene como responsabilidad, o sea, lo que sí es su mandato, ya dijimos que es mandato, es combate a la pobreza a partir de el desarrollo de infraestructura en los países. Entonces, cuando hablamos de infraestructura estamos hablando pues básicamente de cosas como las presas, los sistemas de alcantarillado, de drenaje, de agua potable. Entonces, en ese sentido, el Banco Mundial tiene mucho que decir, ¿no? Porque además es el que financia estos grandes proyectos. Pero el Banco Mundial es responsable de saber cómo se gestiona el agua
pues no. O sea, ya sé, la gente la oficina del Banco Mundial que ve el tema de agua, ellos se sienten que ellos son lo máximo. Luego, la UNESCO tiene una cosa que se llama el Programa Hídrico Internacional, que es algo así como, es parecido a lo que hace la CONAGUA, digamos, en materia, em, digamos, científica, o sea, cuerpos de agua donde están, su gestión, digamos, de conservación natural, eso le toca a la UNESCO. De hecho, hasta, bueno, al PNUD le toca algunas cosas también que tienen que ver con gestión de agua y desarrollo, al UNFPA, al Fondo de Población de las Naciones Unidas, igual, ¿no? Incluso el ONU Habitat, la Agencia de Naciones Unidas para las Ciudades, eh, por lo que tiene que ver con el desarrollo urbano. Es más, hasta se creó por ahí del 2010 o 12 una cosa que se llamaba ONU Agua, UN Water. Y ONU Agua pues es una oficina que busca como conjuntar el trabajo de todas las demás, pero es que casi no tiene poco presupuesto. Está ubicado en Viena, donde hay todo menos los asuntos de agua. Está un poco complicada la vida de ONU Agua. Bueno, todo esto que acabo de decir, ¿no? Es una colección de instituciones que se encargan o que tienen que ver con el tema del agua, pero no son responsables, o sea, únicamente digamos del tema de agua, ¿no? Ahora, ¿hay tratados para la gestión de agua? Como tal, ¿no? Eh, a lo mejor no a nivel multilateral, o sea, no para todos los países, pero sí bilaterales. Por ejemplo, México y Estados Unidos tenemos firmado un tratado de aguas de los años 40 que se ejecuta. Luego nos andamos peleando porque México luego es muy gandalla y se queda con más agua de la que debe del río Bravo, pero en general, digamos, funciona. Eh, Ahora, el problema es que no todos los países tienen tratados de agua firmados, o sea, tratados ¿no? de aguas firmados como este. Em, Hay un caso muy interesante en Sudamérica, entre Argentina, Paraguay y Brasil, que comparten una frontera fluvial, el río Paraná, que más al sur se convierte en el río de la Plata. El río Paraná, hay un punto de confluencia, ¿no? Donde, digamos, se hace una y entonces en esa Y, un extremo de tierra es Brasil, un extremo de tierra es Argentina y un extremo de tierra es Paraguay. Esa zona se llama la zona de la triple frontera. Es muy importante porque este es un cuerpo de agua que tendría agua suficiente como para alimentar a los tres países como por los siguientes 3 siglos. O sea, es mucha el agua que corre ahí. Eh, y ahí ha habido un problema porque los tres países no tienen firmado un acuerdo, un tratado de agua para saber qué van a hacer para la gestión. Y más bien es complejo el asunto de la gestión porque hay obras que se necesita que haga Brasil, ¿no? Que está con el cauce más arriba, unas que le tocan a Paraguay, perdónenme, y otras a Argentina, y no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo, ¿no? De hecho, es uno de los grandes temas a debate internacional siempre, el asunto de la triple frontera. Si se dan cuenta, lo único que hice fue enunciar una serie de instituciones, actores y hasta normas, ¿no? Como estos tratados que nos hablan sobre el agua. Bueno, todo eso que dije, esas instituciones, más esos actores que intervienen, más esas normas, que muchas o pocas que haya, no importa que no sean de aplicación general. Todo eso es lo que se llama la gobernanza global del agua. O sea, si se dan cuenta, cuando hablamos de gobernanza global, estamos hablando de digamos, de un mecanismo de colaboración eh, bastante informal, ¿no? Que sirve para que este bien público que se llama el agua funcione. La gobernanza global regularmente es bastante perfectible, o sea, se puede perfeccionar, ¿no? Lo interesante es que en las últimas décadas, las organizaciones no gubernamentales participan cada vez más de los debates de esto que es la gobernanza global para cada uno de sus temas y sobre todo se han convertido en actores fundamentales. Por ejemplo, en una clase anterior decía yo que si no es por el respaldo que tienen algunos campamentos tortugueros en el Pacífico mexicano de instituciones como Greenpeace, probablemente la protección de la tortuga la tortuga marina hoy sería un problema mucho más complejo. A ver, eso es gobernanza global, ¿no?
una ONG internacional financia ONGs comunitarias mexicanas para alcanzar bienes públicos, ¿no? Entonces ahí se vuelve un actor real que incide, ¿no?, en las políticas de protección de especies en peligro de extinción. ¿Dudas de que era gobernanza global? No, Tal. No, ninguna. Eh, no hay una clasificación definitiva de las organizaciones no gubernamentales. Lo único que podríamos hacer es tratar de usar una que usa mucho el gobierno estadounidense, que es hablar de organizaciones sin fines de lucro, o sea, cuyo objetivo no es la ganancia, y otras con fines de lucro, cuyo objetivo es la ganancia. Esto nos va a ayudar para la siguiente clase poder hablar de empresas transnacionales y su rol, digamos, ¿no?, en la sociedad internacional. Hoy nos vamos a concentrar en las organizaciones sin fines de lucro, o también llamadas organizaciones de la sociedad civil. A ver, antecedentes. Hay varias instituciones que podrían caber digamos, bajo este paraguas, ¿no? Cualquier institución, dijimos, cualquier ente privado que se encargue de organizar una parte de la sociedad para un objetivo, ¿no? Y en este caso un objetivo que tiene que ser, digamos, de trabajo comunitario, pues hay muchas que han existido a lo largo de la historia. De hecho, a ver si alguien sabe. ¿Ustedes, alguno tiene idea de quién se encargaba de la administración de los hospitales, las escuelas, los asilos, los hospicios y los orfanatos en la colonia? No. No, profe. Bueno, la mayoría de ellos no estaban en poder del gobierno, ¿no? Solo algunos, uno o dos. En realidad la mayoría de ellos estaban en manos de la iglesia. Y es que, digamos, la iglesia, en Occidente al menos, ha fungido como sociedad civil. De hecho, todavía se siguen sentando con la sociedad civil. Porque hace este trabajo comunitario, ¿no? Y regularmente no siempre responde a los intereses de gobierno. Ni en ese momento, digamos, ¿no?, que nos enseñaron que casi que era una misma cosa. No, en realidad había una separación ahí, ¿no? La separación, les decía a sus compañeros, la separación iglesia y Estado no la inventaron las leyes de reforma. De hecho, es una cosa que se inventó en el medievo para verdaderamente separar a la iglesia del Estado. Otra cosa es quitarle poder económico a la iglesia, es otra cosa, eso sí pasó en la guerra de reforma. Pero bueno, así como ahí estás, claro, lo que pasa es que en ese momento, ¿no?, le cargas a la orden, ¿no?, de los misioneros del Espíritu Santo, ¿no?, que se encarguen de un hospital, y a la otra orden religiosa le encargas un asilo para ancianos, o sea, cada una tiene, entonces digamos, no hay una percepción ni siquiera de lo nacional, ¿no? De hecho es bastante local y comunitario el asunto. Lo que nos interesa es que, así digamos, es la historia de la humanidad durante mucho tiempo, hasta que a finales, bueno, en el siglo XIX aparecen algunas formas de interacción de estas organizaciones de la sociedad civil que buscan transnacionalizar sus temas, ¿no? O sea, su agenda no solo es una agenda que defiendan a nivel comunitario, local o nacional, ahorita vamos a ver los niveles, sino que haya la colaboración de otros países, porque se ven los riesgos. Y esa primera entidad que se encarga de esto, ¿no?, y que por eso le seguimos reconociendo con un lugar en la historia de la sociedad civil, es la Cruz Roja. La Cruz Roja es una entidad que se funda en 1863 por 5 individuos, ¿no?, en su carácter de particulares, con el propósito de generar, promover la neutralidad de los cuerpos de salud en un conflicto armado, ¿no? O sea, que haya acceso de los médicos y enfermeros militares en una zona de conflicto, ¿no?, abierto, y que se les trate con neutralidad, o sea, que no se les vea como ¿no?, los agarran a balazos como al resto de las tropas. Una de las cosas más relevantes de la Cruz Roja es que se junta en el 63 y hace una muy buena campaña, digamos, de abogacía, diríamos ahora, ¿no?, en la terminología actual, en el gobierno de Suiza, que logra convencerlo, y en el año de 64, o sea, al año siguiente de su fundación, la Cruz Roja y el gobierno de Suiza invitan a una serie de países europeos, más Estados Unidos, México y Brasil,
a una conferencia para hablar de las preocupaciones de la Cruz Roja, ¿no? Que es digamos, la situación humanitaria en los conflictos armados y resultado de esas conferencias se aprueba una cosa que se llama los Tratados de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario, que las primeras básicamente tenían que ver con poner en un tratado, ¿no? La neutralidad de los cuerpos de salud, entre otras cosas, ¿no? Un trato digno a los prisioneros y otros. Fíjense, una ONG con un año de constituida logra que se firme un grupo de tratados que hasta la fecha son el cimiento de toda una rama del derecho internacional, ¿no? Por eso es importante hablar de la Cruz Roja. Sin hacer unos antecedentes muy largos, ¿no? Hay que decir que la aparición, perdón, de la Organización de las Naciones Unidas en el 45 le da un nuevo impulso a las organizaciones de la sociedad civil porque la Carta de Naciones Unidas, acuérdense que dice que el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, es responsable de ser el enlace o el vínculo entre la sociedad civil organizada y estas nacientes organizaciones, ¿no? A la fecha, el ECOSOC tiene un comité de ONGs que se reúnen 2 veces al año y básicamente discuten esto, ¿no? ¿Qué organizaciones podrían sumarse con el estatus de ser una entidad consultiva del ECOSOC? Cuando dicen que son una entidad consultiva del ECOSOC, básicamente es que pueden participar en los debates internacionales sobre ese tema. Digamos que con esa perspectiva es que muchas organizaciones de la sociedad civil, unas más grandes que otras, ¿no? O sea, de nivel comunitario o hasta de nivel local, se han integrado a las discusiones internacionales, ¿no? De los grandes problemas mundiales. Y eso porque el que Naciones Unidas les reconozca este estatus les da un cierto nivel de, digamos, de legitimidad a su trabajo. Ahora veremos qué más hacen estas organizaciones de la sociedad civil. Bueno, a ver, ¿cuáles son sus características? Las características principales son estas, ¿no? Tener un nivel de trabajo comunitario. ¿A qué le suena trabajo comunitario? De todos los miembros de la sociedad. Sí, ¿no? O sea, que entre todos se junten para hacer algo, eso está bien. ¿Qué más podría ser trabajo comunitario? Justamente Pues que esta entre la parte, ay, comunidad, perdón. que entre la comunidad se apoyen. Sí, justo, ¿no? O sea, que creo que era lo que iban a decir las dos. Que haya un trabajo con las personas de la comunidad para resolver los problemas de las personas de la comunidad. O sea, el trabajo comunitario tiene que ver con, por ejemplo, pues si es una organización de la sociedad civil dedicada a, a combatir la pobreza infantil, por ejemplo, pues tendría que ser campañas, ¿no? Para evitar abusos y maltratos, tendría que presentar tendría que hacer este trabajo que se llama también en español trabajo de base. Fíjense, y esto nos lleva de inmediato a la segunda regla. Debería evitar competir por el acceso a puestos públicos, como los partidos políticos. Bueno, me llevo preguntando esto toda la mañana, a ver si en este sí me contesta alguien que sí. ¿A alguien le tocó ver, digo, o sea, no, bueno, si fueron, pues cuéntenos, y si no fueron, no pasa nada, pero ver por fuera o presenciar que hubiera cerca de su casa alguno de los cierres de campaña? Sí, a mí sí me tocó. Sí. Brandon Manuel. Bueno, a ver, imagínense, ¿cuánta gente se necesita para organizar una cosa de esas? No, pues muchas personas, mucha gente. Sí, ¿no? Ahí hay un trabajo que además no solo se trata, digamos, de invitar gente a pegar carteles y ya los espero en mi fiesta, ¿no? No, sino estar insistiendo, llevar
llevar buena relación con, con un grupo de vecinos, ¿no? Que impulsen, ¿no? El trabajo de estas organizaciones, bueno, de los partidos. Fíjense que aquí hay una discusión acalorada al principio, ¿no? Porque se decía que por qué ponerle restricciones a los partidos. Y al final hay una explicación muy buena que no debería ponérseles no debería de permitírseles a los partidos formar parte de esto que se llaman las organizaciones de la sociedad civil, porque al final del día ellos van a formar parte del gobierno en algún momento, ¿no? Y entonces sería como difícil que establezcan verdaderas entidades de regulación, ¿no? Pues que eviten, ¿no? Como que el doble juego. Lo que pasa es que, fíjense, hay un régimen especial para las organizaciones de la sociedad civil, que si dejamos que los partidos registren ahí, al rato estas captan recursos no necesariamente los más legales y luego eso pues se vuelve un tema de lavado de dinero. Por eso es que se evitan los partidos, ¿no? Se busca que sea sin fines de lucro, o sea que no están haciendo las cosas porque van a tener una ganancia, sino por el simple sencillo hecho de lo logramos. Bueno, vamos a avanzar. Hay 4 niveles que podemos reconocer entre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. El comunitario, que se entiende, claro, creo, ¿no? Porciones de la comunidad, o sea, o zonas de una ciudad, por ejemplo, donde se trabaje. Fíjate que conozco el caso por algunas cosas que hacía con estas relaciones, ¿no? De las organizaciones comunitarias, organizaciones de la comunidad, de personas de la comunidad LGBTTI, ¿no? Que justo el trabajo lo hacían así, a ese nivel. O sea, no tanto así en la Ciudad de México había tantos o tantos miles, sino luego estaría el nivel local, que tendría que ver con lo que sucede básicamente entre las ciudades y los gobiernos nacionales. El siguiente sería a nivel nacional, ¿no? Que pueden operar en el conjunto del territorio de un país, y luego las ONGs internacionales. Médicos Sin Fronteras, que está aquí, es una de esas ONGs que trabaja a nivel internacional para generar mejores condiciones de salud para la población. La estructura de las ONGs se caracteriza regularmente por ser de trabajo horizontal, no una donde haya muchas jerarquías, sino que se entienda que hay equipos de trabajo que van al unísono. O el trabajo en células. ¿A qué creen que se refiere esta idea del trabajo en células? Trabajo en células en conjuntos muy pequeños, ¿no? Exacto. Células son grupos pequeños de personas, ¿no? 2, 3 personas, que actúan de manera autónoma frente a las otras células. Muchas organizaciones comunitarias y locales tienen esta característica, trabajan con células que tienen como propósito, digamos, abrir un camino de un extremo a otro de la planta, eso les facilita su trabajo con las comunidades. Fíjense, de estas que les contaba de la comunidad LGBTI, ¿no? Muchas pueden establecer células pequeñas, claro, porque actúan más rápido, ¿no? Toman decisiones en conjunto, ¿no? Y después le reportan, digamos, al ente central. Cuando las organizaciones tienen un carácter nacional o internacional, tienden a aparecer una cosa que son los secretariados. Cuando vemos las características de las organizaciones intergubernamentales, decíamos que una de sus características es la existencia de secretariados, ¿no? O personal administrativo permanente que se encarga de darle seguimiento continuo a los trabajos. Lo mismo pasa con las organizaciones de la sociedad civil.
Las muy grandes que tienen presencia nacional o incluso internacional, digamos, estos secretariados tienen como propósito, ¿no? Pues no solo coordinar el trabajo de muchas de estas pequeñas células, sino inclusive hasta dar una cara al exterior de cómo debería de ser la organización, ¿no? Estas son, digamos, más serias. Bueno, aquí la gran pregunta del millón, ¿no? Y el financiamiento. Eh, y bueno, luego está el asunto del financiamiento con el que me gustaría que cerráramos. A ver, hace como 2 semanas el presidente estaba quejando de una ONG en especial, Artículo 19. ¿La han escuchado? ¿Han escuchado hablar de Artículo 19? No. A ver, quien googleó hace rato el asunto del agua, ¿quiere buscar qué es Artículo 19? Es una ONG que defiende la libertad de expresión y el derecho de la información. Muy bien, Diego. Artículo 19, de hecho, se llama así porque el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla del derecho a la libertad de expresión. En México, artículo 19 trabaja básicamente en dos temas. Evitar la censura y protección de periodistas. En el sexenio pasado fueron muy críticos con Peña Nieto. No tanto por el asunto de la censura, de hecho la censura es una cosa poco preocupante a nivel federal al menos, ¿no? A nivel estatal había problemas de censura en algunos estados, ¿no? Y luego la demás censura autoimpuesta, ¿no? Que los mismos periodistas dejaban de publicar temas por el temor a que el narco los fuera a balacear, ¿no? Eh, bueno, el punto del artículo 19 es que el presidente se quejó porque decía que era una entidad que habían creado solo para pegarle a la 4T, ¿no? Porque además recurrentemente sacaba informes sobre temas de censura. Y es que a lo mejor al presidente le cuesta trabajo entender que cuando él dice o cuando él se queja de la línea editorial de un medio, esa es una manera de censurar, ¿no? Porque si hay libertad de expresión, ¿no? Pues, usted puede publicar lo que se le da gana siempre que respete los límites, ¿no? Digo, y ya ves que veníamos de un periodo bastante, digamos, laxo, ¿no? ¿De cuántos chistes se acuerdan que le hicieron a Peña Nieto a ver en su sexenio? Le hicieron demasiados. Y se mandó, uy, profe. No me acuerdo de uno, me acuerdo de menos, como 5. Bueno, pues es el ejemplo, ¿no? O sea, de botana, ¿no? Bueno, un día se lo ocurrió, nunca se me olvida, ¿no? Peña Nieto estaba en una conferencia de prensa, algo había pasado, ¿no? Serio. Ya le pareció que era muy simpático romper el hielo, entrar a la conferencia de prensa y decir, ¿por qué no me aplauden? ¿No? Entonces, eso causó molestia, luego la prensa lo acusó, ¿no? De que ellos no estaban ahí para aplaudirle, estaban ahí para criticarlo y para decirle sus verdades, ¿no? O sea, en realidad yo creo que eso, ese es el signo, ¿no? Artículo 19, más que quejarse de eso, se quejaba de la poca colaboración que tenía el gobierno federal de Peña Nieto con los gobiernos estatales para la protección de periodistas. Ser periodista en Veracruz, en Sinaloa, en Chihuahua y en Baja California era un riesgo, ¿no? Era una actividad de riesgo porque el poder de periodistas. Bueno, entonces digamos que es una entidad que está aquí, ya tiene unos años trabajando y no parece, pues parece serio, ¿no? No es lo que es. El presidente sale hace como 2 semanas en la mañanera a denunciar, ¿no? Esta entidad recibe dinero del gobierno estadounidense, es intervencionismo, ¿no? A ver, más que dinero en la embajada, que creo que fue lo que más nadie le explicó al presidente, es dinero de la Agencia Estadounidense de Cooperación para el Desarrollo, que pues es el ente público del gobierno estadounidense encargado de eso, ¿no? De la promoción del desarrollo económico y social en los países. Siendo así, la USAID, o sea, la agencia esta, por siglas en inglés,
cada año presenta una convocatoria para que ONGs de todos los tamaños, colores y sabores presenten proyectos que puedan ser sujetos de financiamiento. Artículo 19, como muchas organizaciones, presentó su solicitud, le aprobaron algún financiamiento y es lo que estaba recibiendo. La verdad es que el presidente creo que es un poco paranoico, ¿no? Creo yo. Con la situación, ¿no? Si se quejaron de él, pues sí, ¿no? Pero parece que por algo serio. Y pues no cabe aquí el comentario de sí, pero Peña Nieto robó más, ¿no? Porque en realidad es una entidad que incluso en la época de Peña Nieto tuvieron primero una relación cercana con el gobierno y luego hubo un rompimiento hacia el final por justo el asunto de la muerte de los periodistas. Con Calderón no se diga, ¿no? Porque además tiro por viaje anunciaban eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, estaban en riesgo algunos periodistas. Les decía, y el financiamiento, pues la verdad es que no está tan peor, porque Hacienda hace muchos años, la Secretaría de Hacienda, que fiscaliza estas entidades para evitar temas de lavado de dinero, y creo que es así como el presidente sabe quién le depositó, ¿no? Porque pues debe tener todos sus depósitos y no solo ese. Digamos, aquí surge la pregunta, ¿no? Que tiene que ver con el financiamiento, que además era el centro de la noticia, ¿no? Eh, ¿quién creen ustedes que debería de financiar estas entidades? ¿Cómo que quién creemos? Claro, a las ONGs, ¿quién debe financiarlas? ¿Los particulares, las empresas, los gobiernos? ¿Quién debe darles dinero? Pues en este caso los empresarios, los grandes empresarios que son los que fomentan de algún modo pues los avances en todos sentidos, tanto políticos como económicos, como sociales, culturales e incluso tecnológicos. Ellos deberían de en un momento dado apoyar a este tipo de ONGs. Ok, en general no tenemos la percepción esta. Fíjense, la Cruz Roja y el Teletón, ¿no? Ya que hablamos de ellos, son nuestro ejemplo para este tema. ¿Quién creen que aporta más dinero para el Teletón y para la Cruz Roja? ¿Los particulares o las empresas? Los particulares. Los particulares. Justo. A ver, ustedes han visto el Teletón, ¿no? De repente, no, los particulares, Marco. O sea, en el Teletón, de hecho, se ve, porque de repente va la empresa, ¿no? Y dices, va y entrega un cheque por 3 millones de pesos, ¿no? Cheques de papel. Ya en aplausos y todo, ¿no? Pero al final, cuando he hecho las cuentas, de hecho, ahora Teletón, bueno, por ley lo tiene que hacer, ¿no? Y ya lleva un par de años haciéndolo. Tienen sus estados financieros están disponibles en línea. El Teletón tiene un cálculo que más o menos el 20% de sus ingresos anuales, ¿no? En cada temporada de recaudación, provienen de los donativos, digamos, corporativos y empresariales, y el resto, el 80%, viene de las contribuciones de los mexicanos, ¿no? Que pues, algunos ponen más, unos menos, pero ahí están. Ahora a ver si pues, esto que tiene que ver con las ONGs. No, bueno, Teletón es una, ¿no? La Cruz Roja, que es una más grande, funciona más o menos igual. La Cruz Roja recibe como el 30% de su presupuesto de donaciones de el gobierno federal. Y entonces sí, como 80 y tantos de esa fue la idea de con 30, perdón, de corporativos, la Cruz Roja, y 70 y tantos, ¿no? De particulares. Está medio mañoso, ¿no? A ver, ¿cuántos de ustedes tuvieron que comprar el lápiz de la Cruz Roja cuando estaban en la primaria? Creo que todos. Todos. Yo les contaba a sus compañeros de la clase anterior, cuando yo era funcionario público, bueno, servidor público y trabajaba en relaciones,
el gobierno federal le da una aportación muy chiquita, o sea, como gobierno federal sale de la bolsa de Hacienda una aportación muy chica a la Cruz Roja, ¿no? Que se diluye, por supuesto, entre todo lo que damos los particulares. Pero luego el gobierno, como daba una contribución muy chica, se ponía como metas, donaciones, pero que no podía dar digamos, de las arcas nacionales, y entonces nos comprometían a nosotros los trabajadores. O sea, en mis 10 años de trabajador, no hubo año en el que no nos obligaran, ahí sí la obligación, ¿no? Viene la colecta de la Cruz Roja, entonces, a ver, a los que sean de este nivel de salario tienen que poner tanto. Y así no iba subiendo. Eh, Muy impositivo, ¿no? Claro, porque además, o sea, era una manera de decir, no, México, bueno, no México, es que es una decisión de política medio raras, ¿no? El gobierno de México puso, háganse de cuenta, 10 millones de pesos para la Cruz Roja, pero sí, pero los cuales había puesto a lo mejor 800,000 pesos el gobierno federal y lo demás venía de nuestras contribuciones como trabajadores, ¿no? Que deberían de contarnos a nosotros, ¿no? O sea, bueno, a ver, sí podías deducir impuestos, ¿no? La más grande que me tocó pagar fue una como en 1,500 y yo no tenía un rango muy alto en relaciones. Mi director general le tocaban como 4 o 5 mil pesos, me acuerdo. A los subsecretarios les tocaban como 8 y al secretario le tocaba poner como 12 que registraban como particulares. Sí era, pues bueno, yo no tenía un gran puesto y pues 1,200 pesos que me quitaban de mi quincena, ¿no? Pues sí me pasaban a afectar, ¿no? Es una cosa ahí medio truculenta, ¿no? Porque a veces los gobiernos no directamente, pero pues tienen a sus, ¿no? Ya saben, tienen a sus esclavos para hacer esas cosas. Ahora, el financiamiento, ustedes creen, pensando sobre todo en el caso de artículo 19, ¿ustedes creen que estas ONGs deberían de recibir financiamiento nacional, solo financiamiento nacional o también financiamiento internacional? ¿Cuál? ¿La Cruz Roja? Es que se me cortó el internet. Cualquier ONG, la que tú quieras, ¿debería o no debería recibir financiamiento internacional? Pues es que al final, bueno, estas instituciones como las que menciono son pues solamente nacionales, ¿no? Entonces yo diría que sí, o sea, tendrían que recibir nada más financiamiento nacional, pero en caso de que se lleguen a internacionalizar, obviamente sí tendrían que recibir un apoyo más, bueno, que sobresalga del territorio nacional, ¿no? Lo que pasa es que, fíjense, a veces tendemos a pensar o le perdemos dimensión a lo internacional. Eh, ¿Alguno de ustedes ha estado en la costa del Pacífico, ya sea Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero o Oaxaca? Brandon como que lo está pensando, está acordando de sus viajes. No, sí, es que se me está trabando un poco el internet. No te preocupes. Pero yo sí he estado. A ver, bueno, Brandon, ¿te ha tocado ver porque además eso pasa en toda la costa del Pacífico. Ha sido en temporada ¿cómo se dice? De tortugas marinas, cuando las tortugas marinas bebé nacen y las echan al mar. No me ha tocado, la verdad, le soy muy sincero, las veces que he ido, ha sido con mis amigos y ha sido... No, de repente, fiesta, bueno, ¿no? está bien. Ahora que, a ver, eso es como de suerte. Me ha tocado a mí verlo en Acapulco, por ejemplo, ¿no? Que de repente estás en la playa y de repente salen, ¿no? Con sus camionetas, llegan, ¿no? Con unas como hieleritas y de ahí sacan a las tortuguitas. Me tocó verlo en Vallarta. En Veracruz. Te tocó verlo en Veracruz. Bueno. Digo las de la costa de Guerrero, pero no solo de Guerrero, sino del Pacífico, porque en general en el Pacífico hay un montón de campus tortugueros que tienen ese trabajo, ¿no? Esas sí son organizaciones, esas digamos, son ONGs mexicanas, ¿no? Que tienen como, o sea, además son muy comunitarias, porque trabajan con los pobladores de esa zona, ¿no? Para el cuidado de un segmento de la playa, ¿no? Para que las tortugas vayan ahí, deshueven y luego las cuiden los huevos de que los traficantes no se los lleven y hasta que rompa el huevo y entonces sí, al menos pueden llegar al mar, ¿no? Ya lo que pasa dentro del mar, bueno, pues ya eso también, la naturaleza será.
muchos de esos campos tortugueros, fíjense, funcionan gracias a patrocinios que han conseguido del exterior. O sea, la verdad es que el gobierno federal es para eso pues, hay mucho en qué gastar, ¿no? No siempre reciben recursos del gobierno federal. Y muchas de ellas terminaron consiguiéndose un patrocinio que va desde particulares, ¿no? O sea, gente pues, con dinero que les hace depósitos continuos, ¿no? Eh, hasta algunas otras ONGs más grandes. De hecho, Greenpeace financia varios campamentos tortugueros en Oaxaca y Guerrero, que tienen esta idea. Por eso les digo, la idea del financiamiento internacional tampoco, o sea, no deberíamos descartarla, porque hay lugares donde si eso no pasara, pues la verdad es que los entes nacionales no le están invirtiendo a eso, ¿no? Y estas pequeñas ONGs no comunitarias, imagínense, pues, eso de mandar a alguien, pensemos, a la Ciudad de México, a ver si el gobierno federal les quiere mandar dinero, pues está medio complicado, ¿no? Incluso hacer una colecta aquí, pues cómo, ¿no? Es difícil. Bueno, a ver, en general, dudas, quejas, aclaraciones. No, No, profe, todo bien. Bueno, si no hubiera nada más, cuídense y nos vemos el próximo lunes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Profe, yo tengo... ¿Quién ¿Profe? tiene duda? Yo, pero conforme a... Es que no sé qué pasa con mi celular y no encuentro la clase en Classroom. ¿Me puede proporcionar En la liga, si no me cuelgas, te la mando por el chat de la reunión. Dame un segundo y te lo doy. Ustedes son 406, ¿verdad? Sí. Sí. 406. Ahí va. Listo. Tú me dices, ¿funcionó? Sí, profe, ya. Gracias. No me de nada. Cuídate, nos vemos el lunes. Sí.